Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Estoy, no sé si asustado o gratamente sorprendido por la cantidad de interés, digamos. Espero no defraudarlo, así que bienvenidos. Y la verdad que la idea de esto es orientarlo un poco, la visión que tenemos nosotros respecto a la importancia de la productividad y ojalá buscarle distintas formas de mejorarla. El país requiere, pero a gritos, mejorar la productividad. Nosotros en CLAPES estamos evaluando la productividad ya hace bastante tiempo del país y de algunos sectores. En particular yo estoy bastante involucrado en la minería y la construcción. Y de verdad, acabamos de sacar hace muy poquito, el lunes, el primer trimestre de este año, y desgraciadamente la productividad bajó respecto al primer trimestre del año pasado. La productividad país. Veníamos como 5 años a la baja, durante el 2018 subió y desgraciadamente el primer trimestre del 2019 hay una baja. Hay algunas explicaciones, una fundamental es los problemas climáticos y de producción que tuvo la minería en el norte, pero también hay otros de inversión, de venta, etcétera, que afectaron la producción y la productividad del país. Entonces, fundamentalmente, lo que quiero yo transmitirles es lo siguiente. Es ¿qué entendemos por productividad? Primero. Esa es la primera cosa para que todos tengamos claridad. Porque probablemente cada uno de nosotros entiende productividad en lo que le está tocando. Y obviamente está perfecto eso. Pero lo importante es tratar de como lo vemos aquí en la universidad, la vemos de varios focos. Uno de ellos es tratar de ver la economía del país, cómo se afecta la economía, la productividad en la economía del país. Entonces, fundamentalmente, cuando uno conoce productividad, y ustedes están en varios distintos sectores, es lo que yo obtengo por los recursos que yo coloco. Esa es la forma más simple de poner productividad. Entonces, ¿cómo mejoro la productividad? Si logro con los mismos recursos producir más, o si produzco lo mismo con menos recursos. Ahí estoy mejorando la productividad en general, un tipo de productividad, que es la productividad laboral en general. Entonces, básicamente, nosotros, y los dos indicadores que voy a comentar, y contra eso después vamos a ver cómo con la administración de proyectos a lo mejor podemos intentar mejorar algunos de ellos. Uno es la productividad media laboral, y la otra es un concepto un poco más difícil, pero que es bastante común en la economía, que es la productividad total de los factores. Voy a explicar cada uno de ellos. Veamos la que es más intuitiva de entender y de ver, que es la productividad laboral, la productividad media laboral. Entonces, básicamente para verla en la economía, lo que hacemos es el PIB que produce el país, dividido por la cantidad de personas que trabajan para ese PIB. Entonces, ¿qué obtengo? Que es la producción económica del país mirada en PIB, dividido por la cantidad de personas que trabajan en el país entero, en todas las regiones, para producir ese PIB que tenemos en Chile. Ahora, para que se pueda comparar en el tiempo, el PIB se calcula con un precio base de los distintos commodities, porque si no va a haber fluctuación del precio. O sea, uno lo limita y lo aísla del precio. Entonces, básicamente, si uno hace un análisis de la productividad y hace un gráfico histórico de esa productividad en Chile, perdón, sí, está bien. Lo que pasa es que me tengo que acostumbrar aquí, muestran dos gráficos, entonces me asusté. Pues muestran uno más grande y uno más chico. Básicamente, tenemos este de aquí es el eje del tiempo, donde está del año 96 hasta el 2018, y en este eje es la productividad medida en pesos por trabajador, PIB por trabajador. Entonces, ustedes miran, si miran el total de la economía, que es la línea más oscura, ha ido creciendo en el tiempo. Es decir, eso es una buena señal, es bastante interesante, es decir, la productividad va mejorando en el tiempo.
En algunos momentos ha bajado, otros ha estancado, pero en líneas generales, si uno mira todo este horizonte de tiempo, se ve una línea creciendo. Ahora, ¿crece poco o crece mucho? Si uno lo compara con otros países, en general estamos creciendo poco. Ahora, por ejemplo, la industria manufacturera, que es la verde, en general, en gran parte de este gráfico, hasta esta fecha más o menos, estaba con una productividad más alta que el promedio. Y de ahí hacia adelante tiene una productividad más baja que el promedio. La construcción ha ido bajando en general, o se ha puesto más o menos estable. Y los que conocen la industria de la construcción probablemente se darán cuenta que la construcción ha hecho harta inversión. Han aparecido desde el año, estamos hablando aquí del año 96. A la fecha han habido tecnologías nuevas, moldajes especiales, muchas grúas incluso en edificios chicos, etc. Y por lo tanto ha habido una inversión que por alguna razón no se ha reflejado en una mejora de productividad. Es decir, tenemos la misma gente produciendo el mismo producto del PIB de la construcción. Porque cuando uno hace esto por sector, hace el PIB del sector dividido por las personas que trabajan en ese sector. Y ahí me faltan algunos datos me faltan. Por ejemplo, el dato de la minería. Y el de la minería no lo quise poner ahí porque es más alto en cuanto al valor, pero es más fluctuante respecto a su variación. Han pasado épocas que ha decrecido sustancialmente. Hoy día está en un periodo como de mejora, más o menos, y de estancamiento en los últimos tiempos. Pero estuvo bastante mejor que lo que tenemos hoy día. Sí, hacemos lo mismo ahora, pero lo tratamos de poner por las regiones del país. ¿Cuántas regiones tenemos aquí representadas? Yo soy de Los Lagos, soy yo. ¿Quién es de Arica? La que sigue. Porque cambiaron los nombres ahora, así que... Iquique. No hay, ya, todo de Santiago, ya. ¿Quién es de regiones? Levante la mano a las regiones aquí. Ya, perdón, levante la mano a las regiones del sur. Ya. Las regiones del norte. Tenemos poca gente del norte. Uno. Porque aquí se va a reflejar un poquito el problema que tenemos a través de Chile. Entonces, en el gráfico siguiente, yo les muestro la productividad por cada una de las regiones, productividad laboral, la minería, la industria manufacturera, la construcción y el total de cada región. La línea negra es la total de cada región y las otras tres son industrias en particular. Entonces, veamos algunas, por ejemplo, que yo conozco más en detalle, que es la construcción. La barra ploma. La productividad más alta por lejos es Antofagasta. La productividad más baja probablemente está entre Aysén y Los Ríos. ¿Qué significa eso? Que en esas regiones yo, con la misma cantidad de gente, produzco menos PIB de la construcción, menos valor agregado a la economía en esa industria. Entonces uno trata de analizar por qué puede ser eso. Y ahí puede entender algunas cosas que puede ayudar a mejorar la productividad. Por ejemplo, Antofagasta, la industria más importante, de hecho lo refleja el azul, es la minería. Y muchas obras de construcción en la región de Antofagasta son para la minería. Y si uno analiza qué son las obras de construcción en la minería, básicamente es bastante montaje. Entonces, al ser montaje, en general, fabrico en fábrica, traslado y monto. Entonces, ocupo menos gente para poderla materializar la obra y generar valor agregado rápidamente.
disminuye en tiempo. Entonces, ahí hay como una señal de lo que podría. En cambio, si uno se va a regiones más alejadas, probablemente son bastante más artesanales la materialización de las obras. Menos equipamiento, menos proveedores. Entonces, todo hay que hacer en la obra probablemente, por lo tanto, tiene más costo y se demora más gente participando. Y aquí hicimos un supuesto que es bastante fuerte, y mis amigos de la construcción, de la Cámara, qué sé yo, se impactan cuando les digo esto, pero se lo he dicho a todos lados, así que te lo he dicho en el diario, así que no tengo ningún problema en repetirlo acá. Les digo, ¿qué pasa si hacemos el siguiente supuesto? Y voy a volver para atrás. Si hacemos el siguiente supuesto, ¿qué hubiera pasado con el PIB nacional si la productividad de la industria minera, de la industria de la construcción, es igual al promedio de toda la industria, de toda la economía de Chile? Es decir, pescamos la línea ploma y la subimos a la línea negra. Una situación irreal, pero veamos qué sucede. ¿Y eso qué significa? Básicamente, para que ustedes se den cuenta, el PIB de Chile crecería 1,5 puntos más todos los años, durante esos 20 años. Entonces, imagínense, si hoy día estamos pensando que estamos con suerte creciendo al 3%, si esto hubiera sido cierto, estaríamos considerando prácticamente 1,5 más, es decir, 4,5. ¿Y eso por qué? Por la mejora de la productividad y por el tamaño de la industria de la construcción en la economía chilena. Hay una relación ahí que nos permite tener un mayor impacto de productividad y por lo tanto mayor impacto en la economía. Algunos elementos que tengo más antecedentes de la construcción. ¿Cómo es la productividad de la construcción en el mundo? Entonces aquí está el rango por colores. Chile está de color rojo, junto con Argentina, junto con México, en el rango de 30 a 40. Cualquier número de colores hacia abajo son mejores que Chile. De rojo hacia arriba son peores que Chile. Entonces, ustedes ven quiénes son los peores que Chile. Estamos hablando de Brasil, estamos Bolivia, allá ya ahí me perdí con los nombres ya, pero ustedes o sea, lo que quiero decir es que tenemos pocos países, por lo menos en esta muestra. Adelante vamos a ver otro gráfico que se ve más preciso, que está. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que existe un potencial significativo de mejora. A mí no me gusta hablar que estamos mal. Siempre me gusta hablar que el desafío que uno puede hacerlo mejor. Y ese impacto se puede reflejar, como lo decía en la lámina anterior, fuertemente en poder impactar mejor a la economía del país y, por lo tanto, avanzar hacia el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Entonces, si vemos este otro siguiente gráfico, lamento la letra chica, pero voy a tratar de explicarla. En este gráfico, en este eje, lo que está es el crecimiento anual de la productividad laboral de la construcción en 20 años, del 1996 al 2016. Entonces, si por ejemplo este número que está acá es 1%, quiere decir que durante esos 20 años el país que está en ese eje creció un 1% anual la productividad de la construcción. Cuando está acá, significa que creció 6,8% anual durante los últimos 20 años. Y el nivel que está en el eje vertical es el nivel de la productividad. Entonces, ¿qué significa China, que es este que está acá? Significa que China tiene una productividad bastante baja, pero hace 20 años tenía una horrible. Ha crecido al 7% anual los últimos 20 años y todavía sigue ahí. Chile está aquí. Ha crecido prácticamente cero
en los últimos 20 años y por lo tanto está en el mismo nivel que estaba hace 20 años. Latinoamérica en promedio está aquí. Es decir, ha empeorado su productividad en los últimos 20 años. Ha decrecido 0,5% anualmente en promedio. El país interesante, yo no he estudiado en detalle qué tiene, pero Turquía ha crecido fuertemente su productividad alrededor de 5% anual y está dentro de los valores bastante altos de productividad en valor absoluto. Países como España, por ejemplo, ha crecido 0,5% anual los últimos 20 años. México ha disminuido. Ucrania es más bajo que está acá. Brasil está acá. Argentina ha subido un poquito, 1%. Está más o menos a la misma altura de Alemania. Estados Unidos está aquí más o menos, 1,8. Noruega es el mejor dentro de esta muestra que está acá. Entonces, lo que quiero decir es que si esto lo hacemos por cada una de las industrias que uno está involucrado, hay mucho que hacer. Hay oportunidades significativas para mejorar esa productividad que va a afectar a la actividad que uno hace, si está en una actividad estatal, o está en una empresa particular, o está en lo que sea, pero el aporte final es al aporte al desarrollo del país. Y si esto lo llevamos por regiones, como veíamos en el gráfico anterior, el aporte que uno puede hacer, por ejemplo, mejorando la productividad en regiones que tienen muy baja productividad, es significativamente el impacto que puede producir ahí. Por ejemplo, Araucanía, Los Ríos, Aysén. Ya, esa es la productividad laboral. Esa es fácil de entender. Ahora viene la productividad de todos los factores que les pido más concentración porque es un poquito más difícil de entender, digamos. Y voy a poner unas fórmulas que cuesta entender, pero voy a simplificar la explicación. Bueno, básicamente la productividad total de los factores es la contribución al crecimiento del valor agregado de la producción, es decir, del PIB. ¿Cuánto crece el PIB? Por todo lo que no se explica por inversión y personas. O sea, si mejora la productividad del país sin aumentar la stock de inversión y sin aumentar el número de personas, eso es todo lo que se llama PTF. Es decir, es más bien, no es tanto la transpiración, sino que es más bien la inspiración. Tiene que ver con innovación tecnológica, tiene que ver con desarrollo del capital humano, que ya no es tanto el número de personas, sino que las personas en sí aportan más. Porque cuando me refiero a personas, inicialmente, es el número de personas. Pero si esas personas tienen una capacitación mejor, están incluidas en la PTF. Incorporación de nuevas tecnologías. Si yo logro, manteniendo la inversión, tener nuevas tecnologías que me mejora la productividad, eso está en la PTF. Si yo me organizo mejor, si hago una mejor gestión, que es lo que estamos acá, si yo planifico mejor, si yo hago trabajar mejor todas las personas que están involucradas en un proyecto y saco todas las trabas que normalmente se presentan en un proyecto, mejoro la PTF fuertemente. Obviamente, si yo pongo normativas, leyes que traban el desarrollo, traban la producción y no mejoran otra cosa, no deberíamos hacerla. Y por eso me parece bien que ahora se esté exigiendo a todos los proyectos de ley un informe de productividad. Entonces, cuando hoy día, antiguamente, hasta hace como un año atrás, no me acuerdo exactamente la fecha, para no decir nada político, digamos, hasta un tiempo atrás, solo se exigían informes financieros.
que sea rentable o no rentable, pero que se supiera cuál es la inversión que hay que hacer para ese proyecto de ley, y el costo que eso significa y el beneficio que tiene. Hoy día, además de eso, a los proyectos de ley se le exige un informe de productividad. Es decir, es súper importante que los diputados y senadores sepan que cuando están aprobando una ley, este es el impacto que van a tener no solo en el beneficio económico del país, sino que en la productividad del país. Entonces, las mejoras institucionales que van en la dirección de mejorar la productividad son súper bienvenidas. Por ejemplo, si yo introduzco cosas administrativas, por ejemplo, en la industria minera, que yo puedo tratar de mejorar, reducir, van a mejorar la productividad. Se quejan mucho, por ejemplo, los que son proveedores de la minería, que cada faena exige exámenes de salud, exige un montón de cosas para cada faena. Entonces, es una pérdida, creo yo, de tiempo enorme. Si yo estoy ya más o menos para este tipo de faena, debiera servirme para poder entrar a la otra. Pero hoy día no está así. Entonces, eso, si mejoro esa situación, también mejoro la productividad. Las reglas claras. Si me van cambiando las reglas también, esa cuestión, cada vez que yo me enfrento a algo nuevo, empeoro mi productividad. Cada vez es así. Porque si yo tengo cosas estándares, cosas que sé enfrentarlas, sé hacerlas, pero de un día para otro me las cambian, hay un retroceso en cómo yo las enfrento, por lo tanto tienen costos adicionales en tiempo, en gente, etc. Bueno, y otras variables que pueden ir entendiendo. Entonces, la PTF, y no voy a entrar en la fórmula porque es medio enredado, pero fundamentalmente es una fórmula matemática que se hace por diferencia. Es decir, el factor, básicamente lo que hago, esa es la ecuación general, y despejo la A, que es la PTF. Y al despejarla, y como los números son distintos, hay que sacarle el logaritmo de eso, pero eso son técnicas matemáticas para lograr, y ahí entonces saco la PTF. Entonces tiene que ver con el I es el PIB, el L es el trabajo, y el alfa es un cociente que relaciona la proporción del impacto del trabajo versus la inversión. Y aquí la cosa es más dramática, en el caso de la minería. Si yo grafico la PTF de Chile desde el año 97 al 2017, más o menos el total de la economía está más o menos estable. ¿Qué significa eso? Significa que la economía en Chile, sacando el stock de capital y sacando el número de personas, no hay un aporte a la mejora de la productividad en los últimos 20 años. En el gráfico anterior veíamos que la productividad laboral, o sea, PIB dividido por número de personas, iba creciendo. Es decir, son más eficientes, han ido mejorando su aporte a las personas. Pero la PTF, es decir, sacando las personas y sacando el capital, el stock de capital, ha estado estable. La construcción cae, pero la minería cae fuertemente. Hay varias razones que explican eso. Y una de ellas, que es muy fuerte, lo vamos a ver en el gráfico siguiente, es las cosas estructurales de la minería. ¿La minería qué significa? O ¿qué es, básicamente? Es yo extraigo un mineral de la tierra, la muelo, la proceso y finalmente saco el material que normalmente aquí en Chile es el cobre. Pero no pesco cualquier material, pesco un material que tiene un contenido de cobre. Y el contenido de cobre en el material se denomina ley del mineral. ¿Cuánto creen ustedes que es la ley del mineral? Es decir, si tomo un volumen de 100, ¿cuánto cobre hay en ese volumen de 100? 0 y algo. 0,6. No, el promedio de Chile hoy día. No, eso es harto malo, pero no anda tan lejos. Digo. O sea,
yo creo que hoy día el promedio de Chile debe ser 0,07. 0,7%. Es decir, pesco 100, lo saco, lo muelo, lo proceso y salgo 0,07. Y ese número ha ido bajando en el tiempo, porque normalmente las minas, a medida que van bajando, va sacando material más abajo, va disminuyendo la ley. Cuando partió Chuquicamata, por ejemplo, hace 100 años atrás, era 2,5%, más o menos. Hoy día creo que es 0,8. Creo que va a subir ahora un poco con Chuque subterráneo. Entonces, hay cosas intrínsecas, estructurales, dentro de la industria minera que yo, para poder procesar el mismo cantidad de cobre o sacar, tengo que procesar mucho más material. Entonces tengo que tener más recursos. Por lo tanto, es como natural que baja. Entonces uno hace algunas correcciones en algunas industrias para tratar de tomar en cuenta esos elementos. Entonces, aquí lo único que solo explico es que le agregamos un factor más al caso de la minería y le pusimos la ley. Entonces, además de los factores originales que tienen todas las PTF, que son sacar el stock de capital, sacar el número de personas, también sacamos la ley. ¿Ya? Y vimos qué PTF me da sacando esas tres cosas. Y ahí está. Es decir, la roja es la que vimos en el gráfico anterior, es decir, con la ley puesta adentro, y la arriba es aislando la ley. Es decir, ha subido un poquito su productividad. Es decir, parte importante de la explicación de por qué la productividad va bajando, parte, no toda, hay otras explicaciones, por cierto, puede darse por la ley. Entonces, esas son las dos definiciones que quiero usar yo ahora para seguir avanzando en la explicación. ¿Alguna pregunta para que tengamos claro dónde estamos parados? Allá hay una pregunta. ¿Hay un micrófono por ahí? Yo tengo mala vista, así que tienen que mover la mano un poco. Esto está medido con prácticamente solo cobre. No la principal, solo cobre. Entonces, cuando entra el litio, eventualmente podría cambiar esto dentro de lo que es minería. Puede cambiar, sí, puede cambiar, pero el cobre pesa bastante, porque esto está medido en plata finalmente, en PIB. Entonces, claro, la proporción de producción de PIB que produzca el litio va a cambiar esto. Pero no sé si va a cambiar significativamente, porque el monto del volumen de litio es un porcentaje bastante menor que toda la producción de cobre de Chile. Pero puede variar, sí, conceptualmente sí. La pregunta fue, ¿cómo afectan la innovación, el desarrollo en Chile en estos factores? El desarrollo tecnológico, sí. Bueno, la respuesta es claramente, son fundamentales. Sobre todo en el de la PTF. El de la PTF es prácticamente un factor importante en la innovación, porque sacamos stock de capital, o sea, no tiene nada que ver los equipos, no tiene nada que ver esa cuestión, sino que tiene que ver con el número de personas. Entonces, todo el resto está fijado en la PTF. Por lo tanto, cualquier innovación que yo haga, que por ejemplo no afecte la inversión, el stock de inversión, y aporta una mejor producción, te cambia radicalmente el valor. Si mejora la producción, mejora la PTF. Si no mejora, si la empeora, la empeora. En Chile no ha variado mucho, ha estado estancado. Tengo entendido que es bajo el 1%. Estamos re mal, digamos, bajísimo, y estamos apostando a que hagamos al 2% entre privado y público. Hoy día, en general, el que más aporta en general ha sido el Estado, con todos los fondos concursables que hay, el apoyo de la ley de donación, de inversión en innovación, que usa el 50% para el desarrollo de la tecnología. Tomando todo eso, no llegamos al 1%. O sea, estamos muy mal. Yo creo que en general las empresas o los empresarios o la gente que toma decisiones a veces no visualiza el impacto que esto tiene. Y yo creo que ahí tenemos una labor importante los que trabajamos
en comunicaciones, en universidad, en poder transmitir realmente la importancia que esto tiene y finalmente que se refleje en un beneficio también para la persona que está invirtiendo y de pasada, por cierto, ese aporte es al país. Digamos. Yo creo que la construcción tiene una cosa estructural que la hace un poquito complicada para que las personas tomen su decisión. Son proyectos muy limitados en el tiempo. Entonces tú haces una inversión que ojalá te sea útil para varios proyectos, pero si no tienes garantizado que tienes muchos proyectos para adelante, la probabilidad que tú te atrevas a invertir, a hacer una diferencia, te complica un poco. Yo voy a dar un ejemplo que me tocó vivir en una empresa constructora que voy a decir NN por ahora, digamos. Después ustedes probablemente van a saber dónde es, digamos. Pero hace tiempo atrás, estamos hablando probablemente el año 87, 88, tenía una empresa constructora que estaba construyendo un desarrollo inmobiliario en Santiago grande. Era una inversión, o sea, un tiempo de inversión de 8 años de desarrollo inmobiliario en el mismo sector, las mismas tipos de casas, eran puras casas. Y nos llamaron a nosotros más o menos al año 1 para que lo asesoráramos, para que conversáramos en la universidad con ellos. Y hicimos una propuesta, hicimos un diagnóstico que duró 2 meses y después empezamos a hacer una implementación que nos demoramos como 6 meses y después de los 8 meses de que nos contactaron hasta que se terminó la implementación, la productividad mejoró significativamente, prácticamente mejoró un tercio más. Y para los que saben de construcción y les gusta la cosa, eran casas cuando partimos, eran casas de albañilería y recomendamos hacer casas de hormigón y, oh sorpresa, las casas de hormigón consumían menos cemento que las casas de albañilería. Cuesta entenderlo, ¿cierto? ¿A alguien? ¿Quién son de construcción aquí? Ya. ¿Por qué crees tú que en el vano gigante no? Claro, eso es ladrillo, tiene mortero, ¿no? Ya. ¿Hay alguien que se le ocurra por qué salió menos cemento en las casas de hormigón que las casas de albañilería? Por las pérdidas. La pérdida del material con el maestro que te hace la mezcla. Puede ser, pero no fue significativo. Ya. Estoy como pasapalabra. No existía el hormigón celular en esa época. Bueno, ¿ah? No. Fundaciones. Las fundaciones de albañilería eran corridas, por lo tanto tenían toda la superficie, en cambio las de hormigón eran dados en las puntas de las esquinas. Entonces tenían menos cemento. Como ellos iban a estar 7 o no sé cuántos años ahí, hicieron instalaciones de faena fantásticas. Parecía el home center para entregar los materiales, digamos. Pero una estupidez, po. Quedaron mal ubicadas. A los 2 años ya estaban lejísimos. Para ir al baño, el gallo caminaba y perdía como medio día para ir al baño y volver, digamos. Los materiales para ir a buscar un clavo, perdía medio día para acá y medio día para allá para ir a buscar el clavo. Pusimos bodegas móviles, pusimos baños móviles. Y usamos grúas para las casas, primera vez que se usaba en Chile, grúas para hacer casas de 2 pisos, etcétera. Y ahí mejoramos en 1/3 más la productividad. Por lo tanto, el metro cuadrado costó 1/3 menos de las casas. Y además se hacían más rápido. Y además quedaban de mejor calidad porque el moldaje era todo metálico, todas las terminaciones eran fantásticas. Tuvimos un problema, sí. El hormigón tiene un problema de aislación. Entonces hubo que ponerle una terminación adicional de aislación. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que uno puede ser creativo y tratar de encontrar soluciones. Entonces a la pregunta que me hacían de ahí, esto se pudo dar porque era un proyecto largo. Pero si el proyecto hubiera durado 1 año y nosotros le decimos al dueño de la empresa, decimos, no te preocupes, en 6 meses más te decimos qué podemos hacer, ya terminó la obra. Ya. Pero hay ciertas tecnologías y ciertos conocimientos que uno puede
extrapolar y seguir usando en las próximas obras. Pero lo importante es que esa empresa garantice que tiene ciertas obras para hacer esa inversión y ese esfuerzo de innovación que hay que hacer. Pregunta. ¿A dónde? Allá. ¿Se tiene conocimiento de cuánto es el coste cuando el cobre era de ley 2.5 a lo actual? Porque eso implica haber mejorado varios procesos. Perdón, la pregunta... ¿Vale la pena de seguir sacando cobre si va cambiando la ley a medida que mientras Sí. más al fondo lo sacamos de la tierra, tiene menos ley? Tiene menos ley y es más caro sacarla. Tiene los dos factores. Eso es lo que se llama en minería que uno tiene la ley de corte. Es decir, uno define la ley en su caso particular, porque no todas las faenas son distintas. ¿Cuál es la ley que me conviene económicamente sacar? Y por ejemplo, cuando ya está bajo eso, cualquier cosa que sale va a botadero. Ahora, esa ley de corte en el pasado era más alta, por lo tanto, algunos botaderos hoy día se reprocesan y son súper rentables. Porque la tecnología disponible hoy día para procesarla permite procesar mejor esos nuevos. Entonces, por lo tanto, y por ejemplo en el Teniente, uno de los relaves, hay una empresa que lo está reprocesando y saca hartos materiales. Entonces, eso se tiene considerado, la industria minera lo tiene, parte de sus decisiones son esas, de negocio. No, aquí no. Bueno, esta lámina, si alguien me ha escuchado dar una charla antes, la pongo siempre. Así que, pero le doy distintos énfasis dependiendo de lo que esté buscando. Y yo creo que ustedes también la pueden usar en su trabajo, incluso en su vida personal. Esta yo la aprendí cuando estaba haciendo mi doctorado. Yo hice un tema en un doctorado de gestión de infraestructura y esto se lo pasó un amigo a mi profesoría, cuando estaba él desarrollando un tema que finalmente pasó a ser en el tema de infraestructura súper popular, digamos. Entonces le dijo, mira, tú, estamos hablando del año 62, por ahí, le dijo, tú eres muy técnico, hay muchas leceras técnicas, ¿por qué no le metí economía a la gestión de infraestructura? Y te presento esta lámina que nosotros usamos, porque era un profesor de otra área, para ver si tú puedes integrar tus conceptos técnicos con esto. Y básicamente, a mí me encanta mucho esto porque permite enfrentar los problemas en forma sistemática. Lo primero que hay que tener es que esa línea que está arriba atravesada indica que estamos en un escenario de ciertas características técnicas, económicas, sociales, ambientales hoy día, que eran distintas ayer, anteayer y en la época de no sé quién, digamos. Y van a ser distintas mañana, pasado. Entonces, cuando yo resuelvo los problemas, cuando yo quiero mejorar la productividad, hoy es distinto a cómo lo resolvía hace 10 años atrás. Y es distinto de cómo pienso resolverla en próximos 10 años adelante. Eso es clave. Y aquí les voy a contar una anécdota que estaba yo atrás, en una charla como esta, era un curso, por lo tanto era menos gente, y yo estaba atrás esperando para dar la clase siguiente. Y había un profesor joven adelante dándola. Y dijo, mira, dijo una cosa, y un señor que estaba participando bastante mayor, dijo, lo que tú dices está mal, le dijo el asistente al profesor joven. Porque yo tengo 40 años de experiencia y yo lo he hecho siempre así. Entonces este que era un poquito, lo tocaban aquí y saltaba, le dijo, ¿sabe, señor? Puede ser que usted tenga razón, pero no creo. Porque usted no tiene 40 años de experiencia. Usted tiene un año repetido 40 veces. La experiencia solo es válida si yo la aprendo para mejorar mi escenario futuro. Pero si yo estoy haciendo 40 años siempre lo mismo, no es experiencia, es repetición. Es decir, yo con mi trabajo que hice, voy aprendiendo más algunas cosas que me enseñan, otras cosas que aprendí, otras que leí, yo mejoro y por lo tanto me enfrento distinto. Porque además, el ambiente cambió.
Cuando ese señor hace 40 años atrás trabajaba en la construcción, los trabajadores no había límite de peso para cargar en el hombro. ¿Hoy día cuánto es? 25 kilos creo que es, digamos. Entonces, la productividad cambia. No estoy diciendo que sea bueno o malo, no tengo idea, pero son restricciones nuevas. Antes, el tema ambiental no existía. Hoy día es clave. Y me parece bien. Entonces, hay varias cosas que van... Tecnología, antes todo lo hacíamos a pala, con betonera en la obra, teníamos que traer la arena. Ahora no, ahora hasta compramos todo prefabricado probablemente. Entonces, si las cosas cambian, esa experiencia hay que usarla para mejorar lo que está sucediendo hoy día. No lo que sucedía hace 40 años atrás. Entonces, por eso es importante ese escenario que tenemos hoy día, tratar de entenderlo. E incluso más, tratar de anticiparse. ¿Cómo hacer la cosa más adelante? Déjenme dar un ejemplo. Entonces, ¿qué dice este gráfico básicamente? Dice, estamos en este escenario que va moviéndose. Entonces, cuando yo necesito resolver un problema, tengo primero que definirlo, entenderlo, tener claro cuál es el problema que yo estoy viendo. Porque dependiendo cómo yo lo defina, es la solución. Ejemplo. Si yo digo, falta un camino entre el punto A y el punto B, solución, hacer un camino. ¿Cierto? Ahora, ¿qué camino hago? Puede ser otra cosa. Pero si yo digo que el problema no es falta un camino entre el punto A y el punto B, digo falta comunicación entre el punto A y el punto B, pueden haber trenes, barcos, aviones o cualquier cosa que se me ocurra. Entre ellas un camino. Entonces, depende cómo yo defina el problema, probablemente estoy focalizando la solución. Primera cosa. Segunda cosa, y aquí los más teóricos que van a saltar, les pido que me permitan que termine antes que me peguen. Cuando yo genero alternativas, tengo que olvidarme de las restricciones. Claro, tengo que olvidarme de las restricciones. Tengo que olvidarme de las restricciones técnicas, económicas, ambientales, todo. Para que sea nuevo. Porque si pongo las limitaciones que tengo hoy día, la solución es obvio que va a ser lo mismo que tengo hoy día. Entonces me olvido de las restricciones. Abro mi mente para encontrar soluciones. Obviamente, cuando ya sigo los pasos adelante, cuando tengo que implementar, no puedo implementar algo ilegal. Obviamente, ahí aterrizo a la cuestión que ya sea más realista. Pero puede salir ahí alguna modificación legal. Y hago un cambio que para la próxima vuelta que tenga que hacer algo, ya tengo más alternativas. ¿Cuál es el ejemplo más claro en obras públicas de esa situación? ¿Quién está asociado a obras públicas? Nadie quiere levantar la mano. No, los que están en construcción están seguros que están metidos en obras públicas. Ya no importa. Voy a salir jugando de nuevo. La ley de concesiones. Yo exagero los cuentos para poner el punto nomás, así que no creo que esté tan cierto esto, pero supongamos estaba Carlos Hurtado, que era el ministro que finalmente inició el tema de las concesiones. Entonces Carlos Hurtado debe haber dicho, no, yo no hablaba con esto con él, pero yo asumo que puede ser así. Dijo, necesitamos plata para hacer obras. ¿Cómo lo hacemos? Subamos los impuestos, po. No, ya lo subió tanto la cuestión. ¿Por qué no vemos alternativas? No hay nada, pero alguien debe saber. ¿Sabe qué? ¿Qué tal si invitamos a los privados a participar? Mira, buena idea, hagámoslo. No, po. Ustedes saben que... ¿Quién trabaja en el sector público? Tampoco ninguno. Bueno, entonces les digo que la gente que trabaja en el sector público solo puede hacer lo que está autorizado. En el sector privado que están ustedes, porque supongo que están todos en el sector privado, pueden hacer todo lo que quieran, salvo lo que está prohibido. Esa es la gran diferencia. El sector público solo hace lo que está escrito oficialmente en un documento oficial que le permite hacer. Entonces la creatividad, la innovación es súper complicada. Después vuelvo a esto, pero voy a dar una paréntesis. Yo cuando era ministro de Obras Públicas me tocó enfrentar el terremoto.
Y yo prácticamente los primeros 6 meses viví en Concepción. Entonces el presidente me dijo, demuela esos edificios que están ahí, que están en el centro de la ciudad, que pueden caer sobre los edificios. Ya, le dije yo, a la orden, vamos. Volví para Santiago, demolamos esta cuestión. El abogado me llama y dice, ¿dónde dice la ley del MOP que usted puede demoler con platas del fisco edificios privados en Concepción? No dice. Entonces no puede. ¿Se fija? Obviamente encontramos una forma de hacerlo, pero que básicamente dijimos, para resumo rápidamente, que demoramos 6 meses en cachar esta cosa. Yo se lo digo en 2 minutos, pero problema de seguridad. Estos edificios que se podían caer, teníamos 4 cuadras alrededor de cada edificio, salidas todas las personas, porque si se caía el edificio, se quedaba seguridad. ¿Quién está a cargo de la seguridad? El Ministerio Interior. Entonces el Ministerio me da un mandato a mí, al MOP, y le dice, señor, por seguridad, démosle a los edificios. Entonces ahí tengo un mandato oficial, puedo hacerlo. Bueno, entonces, ya me olvidé por qué llegué a esto, digamos, pero... ¿Qué era, perdón? La expectativa. La alternativa, ahí está. Entonces, al MOP las concesiones, eso era. Sí. Entonces, Carlos Hurtado debe haber dicho, veamos esta cuestión. Bueno, pero no está por ley que se puede los privados participar en obras públicas, porque las obras públicas son públicas y son de bienes de servicio, son de utilidad pública, por lo tanto no se pueden entregar a privados. Bueno, creemos una ley. Entonces ahí trabajaron la ley, supongamos no sé qué cosa, y finalmente terminaron con la ley de concesiones. Y entonces a la vuelta siguiente, después que apareció la ley, necesitamos hacer más obras. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, podemos subir los impuestos o lo hacemos con los concesionarios. Entonces ahí tenemos recursos adicionales. Entonces uno a veces, con las alternativas, a lo mejor no encuentra la solución inmediata a su problema, pero sí encuentra una solución que a lo mejor puede implementar en un tiempo más. Porque puede decir, mire, yo necesito un equipo que haga tal cosa. A lo mejor no existe, pero lo puedo desarrollar, o a lo mejor la industria desarrolla el equipo que yo estoy pensando, etc. Entonces, ahí en la generación de alternativas está lo que usted me dice. Ahí está la gestión de la innovación, el crecimiento, la creatividad y la importancia que eso tiene. En generar alternativas sin restricción. ¿Perdón? Apoyar a eso, apoyar. Lo que pasa es que eso tiene que uno ser el que necesita la necesidad y pedir los recursos y el apoyo a las distintas entidades, entre ellas Corfo. Entonces después genero las alternativas y ahí ya, cuando estoy encontrando la solución, tengo que generar la alternativa y analizar las alternativas que sí puedo materializar. Como decía anteriormente, no puedo materializar una obra o una actividad o una acción que sea ilegal. Me voy preso. Después tengo que hacer una evaluación y una estimación y una optimización del proceso e implementar la mejor alternativa. Estoy en minería, estoy en computación, no sé en qué área están ustedes, digamos, en distintas áreas, tengo que poderla implementar finalmente. Y hay proyectos, desgraciadamente, que identifican la necesidad y cuando llegan a materializar pasan muchos años. Entonces es importante chequear que cuando estoy tomando la decisión aquí, antes de empezar a poner las primeras piedras, volver a cuestionarse si es la mejor solución hoy día, porque puede haber cambiado el ambiente. Y lo más importante es, una vez que está implementado, ver si estoy solucionando el problema que había pensado resolver. Porque a veces uno se olvida que está construyendo o haciendo ese proyecto para algo. No está haciendo el proyecto por hacer el proyecto. Entonces, lo importante es que una vez que termina el proyecto, en todos los pasos hay que cuestionarse, decir, ¿estoy resolviendo el problema que me puse al principio? ¿No estoy haciendo un elefante blanco? Si es plata del Estado o es plata personal, plata de un inversionista, etc. Tengo que... Con ese proyecto estoy resolviendo el problema que me planteé originalmente. Y eso siempre hay que cuestionárselo. Es muy importante. Entonces, ya entienden en la figura esta, la pueden aplicar para salir de vacaciones, lo pueden aplicar cuando hay un conflicto con la señora o el marido, digamos, con el pololo o la polola. Pueden uno analizar así, decir, oye, ¿cuáles son las alternativas de solución a este problema? Y ahí puede buscar. Lo que pasa es que hay en ese caso, todas las alternativas tienen que estar
dentro del marco de la convivencia, digamos. ¿Sí, no? Entonces, esto ustedes lo podrían pensar, por ejemplo, cómo mejorar la productividad. Cada uno de ustedes vino por acá, seguramente estaba pensando cómo mejorar la productividad. Entonces, lo importante primero es identificar el problema que tienen de productividad. ¿Cuál es mi problema de productividad? ¿Tengo gente capacitada, gente no capacitada? ¿Tengo el equipamiento suficiente? ¿No tengo el equipamiento suficiente? ¿O mi competencia es mucho más productiva que yo? Entonces hay que analizar por qué mi competencia es más productiva que yo. ¿Por qué estoy perdiendo todas las propuestas que participo? ¿Y por qué la estoy perdiendo? Porque mi productividad es mala, pues, si no hay otra. Salvo que uno no sepa hacer los cálculos, pero asumiendo que uno hace bien los cálculos y todas las cosas. La única diferencia es que mi productividad es mala. ¿Por qué? Porque tengo procesos malos o tengo malas formas de implementar la solución que estoy implementando. Por ejemplo, si estoy desarrollando un software, o estoy haciendo una obra, o lo que sea. Digamos. Entonces, si ustedes se cuestionan bien y analizan su problema, después generan de solución para mejorar esa productividad. Tienen que ver con necesito más equipo, necesito innovar, tengo que tener una nueva cosa que me permita innovar. O a lo mejor el reglamento interno que yo opero es súper malo. Estoy poniendo trabas por poner nomás. ¿Me aporta valor al proceso? ¿Sí o no? Si no me aporta, ¿por qué lo tengo? Es decir, cómo yo me planifico para llevar adelante el proyecto, pero también cómo le hago gestión al proyecto una vez que ya decidí hacerlo. Y el secreto, vamos a ver más adelante, está en hacer un seguimiento diario, pero todos los días, con todas las partes involucradas. Yo tengo que involucrar a todas las partes, es decir, mandante, diseñador, o constructor o programador, si es que es un diseño de software. Los junto todos los días y voy resolviendo los problemas ahí. Porque si no, ¿cuál es la otra forma tradicional? Carta número 1, ¡pum! A las 3 semanas responde la carta número 2, no te entiendo la pregunta. Y así pasa un mes y no avanzan nada. Digamos. Ese mes es muy caro. En cambio, si todos los días le dedico media hora a resolver el problema, en una empresa que yo conozco, que no voy a decir el nombre, con esa técnica mejoramos 3 veces la productividad. Sí, 3 veces la productividad. Más adelante lo voy a explicar. Es increíble porque la traba burocrática que había era tan grande que se perdía mucho tiempo en pregunta, respuesta. Mira, no te entiendo la pregunta, va la carta 1, eran 200 cartas en el mes, digamos. Ahora no hay prácticamente ni una carta y el proyecto avanza rápidamente. Por 3 la productividad. Entonces, es importante, a través de un mecanismo como este, analizar los distintos problemas que uno está enfrentando. Bueno, obviamente algunos factores que influencian, ya lo hemos dicho ya, hay factores técnicos, hay del proceso productivo, organizacionales, capital humano, también personales, financiamiento, pero de administración, que es el tema que nos convoca hoy día, aspectos institucionales, de gobierno, obviamente si está ubicado muy lejos, muy cerca, o algunas características de ubicación también afectan la productividad, obviamente no puedo cambiar probablemente la ubicación en algunos casos, la innovación, etc. Entonces, obviamente es importante que yo trate de buscar cuáles son esos factores en el caso personal de mi proyecto y cuáles son los elementos que van a gatillar ese cambio. Hay algunos elementos, aquí están, por ejemplo, capacitación, entrenamiento, analizar en detalle el proceso, pero por cierto, la planificación y los procesos de control de producción, control de materiales, etcétera, digamos, en el caso de la construcción, son interesantes. Entonces, por lo tanto, una buena gestión con miras a la productividad
mejora radicalmente el elemento. Trato de coordinar los distintos actores, como decía anteriormente, para poder lograr ese cambio. Lo importante es que avance en esa dirección. Desde el año 16 ya está definido lo que uno tiene que hacer. Digamos. Este señor le dicen el padre de la administración. Digamos. Si ustedes leen ahí la definición de él, es lo que es hoy día. Lo que pasa es que uno le va sofisticando las cuestiones, ¿no? Entonces, obviamente tiene que preocuparse de que la actividad que uno está haciendo tenga capital humano, tenga que coordine esos esfuerzos para que logre desarrollar el objetivo que quiere, digamos. Después este otro señor también en el año 82 también decía más o menos lo mismo. Lo importante sí es que la diferencia aquí es que uno fija esos objetivos claramente. Y eso es clave. Yo no puedo planificar y trabajar si no tengo un objetivo claro que es lo que yo quiero obtener. Y tengo que tener un propósito en el proyecto, tengo que tener un alcance. Es clave el alcance. Si yo no tengo claro el alcance, estamos más o menos nomás. Tengo que tener objetivos de las líneas que me quiera fijar para poder alcanzar ese proyecto, tenga las características que yo quiero que tenga. Y por lo tanto, las comunicaciones entre el mandante y los es muy clave. Que todos entiendan lo mismo. Si yo entiendo, yo digo algo y después hago una... Ustedes han jugado al cuento de cómo se llama el teléfono, ¿cierto? Parte aquí con una frase que le dice al oído a la persona y al final, y no pongamos 10 personas nomás. La 10ª ya dice cualquier cosa. Porque interpreta lo que escuchó de la forma que quiere interpretarlo. Entonces es importante que cuando uno escribe y transmite los elementos, esos sean claramente entendibles y no interpretables. Eso es clave. Tengo un chiste, pero no lo voy a contar porque hoy día ya la cosa está complicada para los chistes. Entonces, yo era bueno para los chistes. Para los que no saben, yo conté chistes hasta en la televisión, así que gané el campeonato de Sábado Gigante de chistes, así que, pero ya no puedo contar chistes ya porque está, menos en un campo universitario, digamos, pero. Entonces es importante que, por ejemplo, cuando uno especifique claramente y no haya sorpresas, pues yo entendí esto y yo entendí esto otro, no hay que entender, hay que transmitir concretamente lo que uno quiere. Obviamente los distintos participantes ayudan a que este proyecto se materialice adecuadamente y por lo tanto desde el dueño hasta los trabajadores, los que aportan el financiamiento, los subcontratistas, los proveedores, son clave para el resultado final del proyecto. Si yo no logro hacer trabajar armónicamente a cada uno de ellos, tengo una falla y finalmente el proyecto no cumple el objetivo que yo quiero. En cuanto, por ejemplo, al alcance o al monto del proyecto en cuanto a plata, el plazo o cualquier otro elemento que me puede quedar mal, producto de la calidad, por ejemplo. Entonces, es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre qué es calidad para ustedes? No, realmente, vas por la línea correcta, pero lo importante es definir el estándar, ¿no? Por ejemplo, también está un mal ejemplo, pero bueno, no voy a decir marca, pero un auto barato es de mejor calidad que un auto caro. Depende. El auto barato, si yo defino su estándar y está perfectamente con el estándar, es de buena calidad. Si yo quiero hacer una casa de papel y la hago fantástica, es de buena calidad. Lo que pasa es que no me sirve como casa, pero es otra cosa. Entonces ahí estoy equivocado con el estándar. El estándar de definir una casa de papel es pésimo. Entonces, por eso es importante que los proyectos también yo tengo que saber el alcance y el estándar que tiene que tener y después chequeo que la calidad que yo logro ese estándar es el adecuado.
Obviamente, para poder desarrollar un proyecto, tengo varias etapas. Primero, la idea. La idea de llevar adelante un proyecto es clave. Tengo que pensarlo. Y ahí, obviamente, tengo toda la amplitud que quiero. Puedo hacer un proyecto chiquitito, puedo hacer un proyecto grande. En la cabeza, ¿cierto? Puedo pensar en cualquier cosa. Después veo lo que necesito, qué sé yo. Después, ya cuando empiezo a desarrollar el proyecto, ya empiezo a aterrizarlo y a acotarlo a las dimensiones y las características que yo quiero. Y después ya empiezo a construirlo y después a operar. Entonces aquí está la etapa de materialización y aquí ya lo opero. Entonces, en todas estas etapas, yo tengo que asegurarme que el proyecto tenga una buena gestión para que la productividad, es decir, todos los elementos que yo tengo que llevar a cabo, los recursos que voy a usar para materializar el proyecto, sean eficientes. Y tengo que coordinar todos estos elementos. Por ejemplo, hay un factor que en construcción se llama constructabilidad, que básicamente es, que viene de una traducción del inglés, que es construct ability, o sea, la habilidad para poder ser construido. Entonces, puede ser que un diseñador, tanto arquitecto como ingeniero estructural, pongan a cuestiones súper difíciles. O sea, yo cuando veo estos edificios, ¿lo han visto estos edificios? Y esa cuestión, claro, puede ser bonito, podemos discutir si es bonito o no, digamos, pero que es caro, es caro. La productividad de construir un edificio salido de los estándares tradicionales es carísimo. Entonces tiene que saber el dueño que al contratar a ese arquitecto, puede ser que el arquitecto sea barato su costo de honorarios, pero el proyecto es carísimo. Entonces, no hay que fijarse tanto en el costo del honorario del arquitecto, hay que ajustarse el costo del proyecto que desarrolla el arquitecto. Porque ahí están los montos que pueden impactar, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que básicamente, si ustedes esto lo separan en el tiempo, los montos de porcentaje de inversión son bastante, obviamente aquí está el monto principal de la inversión. Tengo poco valor en este, a lo mejor los números no son exactos y uno tiene distintas experiencias, pero estamos hablando de valores bajos al inicio y valores muy altos en la etapa de materialización. Entonces, normalmente uno va avanzando desde que tiene una idea hasta que hace un perfil, hace la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño, la construcción, las pruebas y la operación. Si uno lo grafica eso en forma conceptual, puede obtener un gráfico como este, donde en este eje tiene el eje del tiempo, en este eje tiene la influencia de sus decisiones, es decir, el impacto de mis decisiones en el costo del proyecto. Y este es el costo de cambiar. Yo, cuando estoy pensando una idea, puedo pensar una idea, como le decía, cara, barata, lo que sea, y no tiene ningún costo de cambiar, porque al día siguiente pensé otra estupidez y eso da lo mismo. Digamos. No hay costo, es un poco de tiempo nomás entre una decisión y otra. Pero a medida que voy invirtiendo, voy contratando personas que diseñen, personas que vayan haciendo, tiene un costo cambiar ya. Pero cuando ya me meto acá, empiezo a materializar, los cambios ya son carísimos. Y ahí entonces, yo siempre digo a los mandantes, no ahorren en diseño. Ahorrar en diseño normalmente significa subir el costo de la materialización. Si yo no cuido y me preocupo de los problemas en la etapa de diseño, el costo después aparecen todos los problemas en la etapa de materialización. Ya sea de construcción, de diseño de software, de lo que sea. Entonces, un proyecto hay que dedicarle el tiempo necesario para que sea materializado en forma eficiente y, por lo tanto, mejore la productividad. Si yo invierto poco acá, seguramente voy a llegar con un proyecto que unos papeles, una cuestión ahí, pero no es un proyecto de verdad. Es una colección de PowerPoint. Entonces, cuando quiero materializarlo, voy y pregunto, oye, ¿y los fierros acá? Ah, no, espérate. Llama al calculista y dice, oye, te faltaron fierros aquí ya. No te preocupes, los pongo. Digo. ¿Pero qué significa eso? Significa que cuando llamó a licitación, el constructor no los consideró.
o si los consideró, dice que no los consideró. Y si dice que no los consideró, ¿quién los paga? Tienes toda la de ganar el constructor. Le dice, compadre, yo esos fierros no los tenía considerados. Y ahora son recaros, los fierros, subieron los fierros. Digo. Entonces sale carísimo. Y además me demoro porque los fierros hay que importarlos de China. No, se acabó, aquí ya CAP no tiene fierro. Entonces es muy importante que la etapa de conceptualización y diseño de los proyectos sea muy, muy clara. Cualquier inversión que uno hace ahí se paga con creces en la etapa de materialización. Esa es mi opinión. Porque los costos de los cambios son altísimos. Obviamente tengo decisiones estratégicas, decisiones tácticas, decisiones operacionales. En general, distintas entidades participan en distintas partes de los procesos, pero como decía yo anteriormente, uno aquí, en el corto plazo, en su planificación y el manejo, es muy clave para mejorar esa productividad. Evitar los conflictos, que los recursos estén disponibles cuando los necesitan. O sea, no puede ser que llegue, por ejemplo, un trabajador a la mañana de hoy y diga, jefe, los ladrillos no están, po. No te preocupes, los voy a comprar. Va en su camioneta, compra 4 ladrillos y los trae a palo. Eso es poco eficiente, po. Y más encima, a ver, más complicado sería con las cerámicas, ¿va? No hay el color. Pero este se parece, pongámoslo, digo. No. Entonces, la planificación es clave para poder impactar el resultado final, entre ellos la productividad. Si uno trata con esta forma de presentar que hoy día aparece en todos lados, las distintas causas de fracaso de proyectos, obviamente, el riesgo es uno de ellos, no analizan bien el riesgo. ¿Cuántos de ustedes hacen estudios de propuestas? Poco, ¿ah? Propuestas de cualquier cosa, pues. No solo construcción, pues. Poco, ya, pero no importa, ya. Pero tengo algunos, digamos. ¿Cuántos de ustedes entregan el precio o calculan el precio con un número, por ejemplo, 1.932.402? Todos, ¿cierto? O sea, lo calculan, multiplican el precio unitario, la cuestión, suman abajo, más imprevistos, más los impuestos, tanto, ¿cierto? Y abajo llegan 1.932.402. ¿Qué es ese número? Ese número es el promedio de lo que están haciendo ustedes. ¿Cuál es el riesgo que se cumpla ese presupuesto? ¿Por qué no hacen un análisis de precio probabilístico? Porque cuando pusieron la productividad, pusieron los rendimientos, esos son los promedios que en su trabajo lo hacen. Pero este proyecto en particular, ¿es un promedio? No, no es un promedio. Yo, por ejemplo, les pregunto a mis alumnos, les digo, yo soy de Puerto Montt, les dije, así que pero también, ¿cuánto tiempo llueve en Puerto Montt en invierno? O llovía, porque hoy día el cambio climático está cambiando. ¿Verdad? Pero llueve por lo menos un 50% del tiempo. Entonces, si yo, sentado aquí en mi escritorio en Santiago, preparo una propuesta para construir un edificio en Puerto Montt, la lluvia es no es ineficiencia, pero lo pongo en mi presupuesto. ¿Pero cómo lo pones? Como tiempo no efectivo. Pero mucha gente no lo pone. Y lo pone solamente como imprevisto. Pero imprevisto no es imprevisto. Si va a llover, va a llover, po. El imprevisto es que llueva más o menos que el 50%. O sea, en vez supongamos que el invierno son 3 meses, en vez de llover 1 mes y medio, llueve 1 mes o llueve 2 meses. El imprevisto es medio mes.
pero no un mes y medio. Entonces, uno tiene que analizar el riesgo de sus proyectos. Los recursos, planificar adecuadamente, la información. Hoy día con esta cuestión de los... Hoy día estaba leyendo en Twitter que estaban lanzando el BIM en Chile. Ya estaban dando fuerte la cosa. Esa cuestión es fantástica. O sea, te resuelve todos los problemas, estos software que permiten ver cómo se interactúan todos los distintos elementos de un proyecto en forma 3D. Entonces tú ya sabes que este tubo no va a entrar por ahí porque hay un muro que no pasa, una viga. Entonces lo resuelvo antes. Y no cuando ya tengo todo construido y viene el maestro, no pasa. ¿Qué hacemos? Ya, picamos. O le damos la vuelta al tubo, digamos. Costo, demora, y además no funciona bien seguramente, porque hacer un hoyo y una viga, yo no sé si... Depende de dónde esté ubicada la viga, digamos. Y el tubo que pase por aquí, el sistema de calefacción, no sé si va a funcionar bien, digamos, no sé. Hay un montón de cosas que hay que ver. Bueno, estas definiciones, obviamente planificar significa poner los recursos en el tiempo y las actividades para poder llevar adelante la obra, digamos, o el proyecto. Y tengo que preocuparme de varios elementos de la planificación. Primero tengo que ser capaz de mirar hoy cómo lo voy a hacer. Después tengo que trabajar durante la ejecución del proyecto. Y después tengo que hacerle seguimiento para que yo me dé cuenta lo antes posible que tengo un problema. Y si tengo un problema, controlo y corrijo. Pero no puede terminar el proyecto y decir, la embarré. Esa cuestión no tiene sentido. O sea, si yo me doy cuenta lo antes posible, la corrección es muy barata. Si yo, por ejemplo, estoy materializando el proyecto más lento y más caro, bueno, tengo que ver cómo lo logro. Quiere decir que mi productividad es mala. Tengo que ver cómo logro mejorar esa productividad. Porque si sigo ese ritmo, va a salir mucho más tiempo y más caro. En cambio, si yo me doy cuenta al tiro, o sea, al día que la cosa anda mal, esa corrección probablemente no me cuesta nada. En cambio, si ya estoy a un mes por terminar y me falta 20% por terminar, no puedo terminarla en una semana la cuestión. Entonces es importante hacer y tomar esas decisiones adecuadamente para poder realmente gestionar. Aquí me conseguí esta de la Contraloría, que ellos hicieron un estudio de cuáles son las observaciones más importantes de los contratos de obras públicas. Y algunas de ellas tienen que ver con que uno puede ayudar a mejorar la productividad. Por ejemplo, incumplimiento de la norma técnica. Si yo no estoy cumpliendo la norma técnica y después me la exigen, claramente tengo un problema porque tengo que hacer alguna modificación si es que hay un cambio radical. Bueno, eso ya es una cuestión ya administrativa, que pagan cosas que no deberían pagar, digamos. Los permisos, las modificaciones de los contratos. Esto tiene que ver con multas, deficiencia en los procesos de recepción, falencia en los estados de pago, ausencia de control financiero, falencia de los procesos de diseño. Este es clave. Ese es clave. Los otros eran más bien administrativos, no tienen mucho que ver, digamos, pero tienen que ver con la gestión, no tanto con la planificación. Entonces, los diseños son claves porque si hay un conflicto y hay un diseño mal, el que hizo el diseño es el que paga los platos rotos. Y esos platos pueden ser muy caros porque son costos no solamente en el proyecto mismo, sino también en los plazos. Y cuando se aumentan los plazos, se aumentan los gastos generales. Y cuando aumentan los gastos generales, puede ser mucha plata. Deficiencia en la inspección también es clave. El problema que tiene la inspección, para mi gusto, es que se cree policía. Cuanto más problemas detecte, mejor en la inspección se cree él o ella. Yo creo que la inspección es un aliado para el proyecto. Es decir, yo cumplo mi rol,
pero ayudo a que el proyecto salga bien, cumpliendo mi rol, que la cosa salga bien. Y no que yo detecte un problema, me quedo callado y cuando terminan, ¡ah, te pillé! Quedemos aquí porque falta un fierro. En vez de haberle dicho antes, faltaba un fierro, pongámoslo. Entonces, la inspección yo creo que es clave. Todo el tema administrativo es obviamente muy importante. Y los procesos de contratación también es fundamental, porque yo tengo que contratar a la persona o a las empresas que mejor cumplen el objetivo del proyecto en cuanto a calidad, costo y plazo y las variables que quiera poner. Digamos. Entonces, si los procesos no los incluye, probablemente termino contratando a alguien que no es el mejor. Digamos. Sobre todo cuando de repente en el concursos públicos ponen máximo y mínimo respecto al presupuesto oficial. Cualquier empresa que esté bajo eso o sobre eso queda fuera. Una vez pasó que todos quedaron fuera menos el que estaba acá arriba. Entonces contrataron al más caro y el más malo técnicamente. ¿Por qué? Porque los otros quedaron descalificados por monto más bajo el límite del presupuesto oficial. Bueno, este es el elemento clave que les mencioné anteriormente yo, que en inglés se llama Integrated Project Delivery, que básicamente lo que hace es tener a todas las partes participando desde el origen, pero fundamentalmente durante la materialización, tanto en el diseño como la materialización. Y se juntan las personas todos los días en una oficina, en el lugar que está el proyecto, sin mesa, solo con paredes, con pizarra y papeles pegados. Y van resolviendo todo al tiro. Y máximo 45 minutos en el día. Y resuelven los problemas del día anterior y los que vienen adelante ahí. Y resuelven un beneficio enorme a la productividad del proyecto. Es una técnica que usan bastantes empresas en Estados Unidos. Hay algunas que la están usando aquí en Chile. No es tan común, pero y los resultados son espectaculares. Hay que tener confianza. Todos tenemos que trabajar en beneficio del proyecto. Que no se aproveche la gente, digamos. Y si eso funciona, es una muy buena recomendación. Lo otro que también es interesante es buscar mecanismos que permitan resolver los conflictos tempranamente. El problema que tenemos, nosotros como personas en general, que esperamos que el conflicto prácticamente esté ya desatado para pedir ayuda. Eso lo vemos en todas las cosas, en relación de pareja, en trabajo, en proyectos, en todo. Digamos. Está el problema desatado y ahí ya gritamos y ya las cosas. Digamos. La gracia de esto es que vamos resolviendo el problema a medida que se va recién germinando. Y resolver un problema que está germinando, el costo de transacción es bajísimo. Porque todos estamos de acuerdo en encontrar la solución. En cambio, cuando ya tenemos los impactos económicos involucrados en la toma de decisión, la cosa puede ser terriblemente cara y trabada que yo acepte alguna cosa diferente. Entonces existen distintos mecanismos y uno que está entrando recién en Chile es lo que se llama en inglés Dispute Board o panel técnico, que es un grupo de personas especialistas que se contratan por las partes. En Chile lo tiene la Cámara Chilena, la Cámara de Santiago, la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces la Cámara asigna especialistas, 1, 2 o 3 máximo, que siguen el proyecto desde que nace y lo van acompañando y van resolviendo los problemas al tiro. Por lo tanto, resuelve todos los problemas al tiro. Lo que hay participan en las decisiones desde el inicio. Entonces, tenemos coordinación entre todas las partes y tenemos un instrumento que nos permite resolver los conflictos. Por lo tanto, el proyecto debe andar muy rápido y si ya que a las cosas, bueno alguna cosa hicimos mal, digamos.
En resumen, porque ya creo que estoy en la hora, eso me dijeron que tenía más o menos, estoy bien con la hora, ¿no? ¿Sí? La productividad no es todo, pero es casi todo. Lo dijo este señor premio Nobel del 2008. Es decir, si yo hago un esfuerzo por mejorar la productividad de la actividad que estoy realizando, estoy ayudando a mi entorno está ayudando a donde estoy ubicado y finalmente el país. Hay que tratar de, obviamente, de ser competitivo. La competitividad y la productividad están bastante amarradas, porque yo, a medida que soy más competitivo, es porque tengo una mejor productividad. Si yo tengo una productividad baja, no puedo ser tan competitivo como país, o como empresa, o como persona. Tengo que adaptarme a los nuevos desafíos, porque esto va variando en el tiempo, como les decía anteriormente, esa lámina que se acuerdan ustedes, donde está el entorno en el cual me desarrollo. Entonces, por lo tanto, tengo que estar abierto a innovar, a buscar nuevos desafíos de desarrollo tecnológico, pero también de desarrollo e innovación, no solamente en la tecnología, sino que en los mecanismos de gestión, en los mecanismos de administración, los mecanismos de dirección de proyectos, que son claves para ir aumentando la productividad. Se requiere un esfuerzo colaborativo, no basta con uno. No basta que una sola persona haga todo el esfuerzo, no. Todos los involucrados en el proyecto tienen que trabajar en la misma dirección. Obviamente existen brechas de productividad, se los mostré en las regiones, y obviamente una buena gestión obviamente nos ayuda a reducir esas brechas. Eso es lo que yo tenía para el tema, y después tengo que presentarle, estoy obligado a presentarle 4 láminas del diplomado. O sea que si no me retan allá atrás, digamos. ¿Alguna pregunta? Él pregunta que en el gráfico es productividad laboral de la construcción en Japón. Ese es el gráfico. Está bajo con respecto a otros países que uno hubiera esperado, digamos. A pesar de que Japón tiene en general, ha desarrollado varios instrumentos para mejorar la calidad y mejorar... Claro, lo que pasa es que muchas de las técnicas que usan los japoneses son para mejorar la calidad, no necesariamente la productividad. Obviamente la productividad también la tienen, pero la calidad es otra cosa. Entonces mejora la calidad, y yo recuerdo que un profesor de la universidad nuestra, que trabaja en Estados Unidos hoy día, fue a Japón y visitó la fábrica Toyota. No, eran televisores, así que debe haber sido Sony, ponte tú. Entonces le preguntó a la fábrica Sony y le dijo: ¿cuál es la pérdida que ustedes tienen en producción? 4, dijo el japonés. Ah, más o menos igual. No, 4 televisores. Aquí están los 4 televisores en los últimos 20 años. Digamos. No era 4%, era 4 unidades en un horizonte de tiempo grande. Digamos. Ellos trabajan mucho la calidad. Digamos. Puede ir o no puede ir. Digamos. Obviamente, si yo no tengo que reconstruir, rehacer, obviamente aumenta la productividad. Pero si yo la calidad a veces me obliga a hacer más esfuerzo para lograrla, a lo mejor... Pero no tengo una explicación completa porque no me he metido al detalle. Por eso es mi primera reacción. Digamos. Ya, el benchmark minero, en lo que es la libra de cobre, siempre, yo soy minero, he evaluado proyectos mineros, siempre a mí me ha dado 1.52 centavos de dólar la libra, ¿cierto? Y Te contrato. el año pasado, no estoy hablando del costo directo, solamente el costo directo, el C1. Ah, ya, C1. Ya. C1, estaba hablando de ya. C1. Y en el año, o sea, en el 2018, Codelco tuvo 1.38, que fue yo he intentado por todos lados bajarlo y he quedado siempre con el signo de pregunta. Y por eso le pregunto a usted, que fue ministro de Minería, ¿qué ve ahí? ¿Qué hizo Pizarro ahí? Bueno, no estaba puesto ahí en la cuestión, pero soy director de Codelco. Ah, ya. Así que tengo información Ya. interna, así que no puedo decir mucho, pero ¿qué lo que puedo decir es lo siguiente. Es que hace un tiempo a esta parte se implementó un esfuerzo de mejora de productividad enorme, que ha salido públicamente, que se llama... ¿cómo es que se llama? Bueno, CEMAS es parte de todo el elemento. Y por lo tanto se está trabajando en
todas las divisiones, en cada proceso que tiene la minería para mejorar el trabajo. Entonces estamos comparando, por ejemplo, carguío de una división con el carguío de la otra, no solamente lo general, sino que nos estamos metiendo al detalle, y eso ha logrado aportes significativos en la baja de costo. Sí, y pusimos metas de baja de costo importantes, y hemos logrado bajarlo así. Es decir, es un trabajo arremangado. De hecho, tenemos unas pantallas que van a estar ahora en todas las divisiones, que tú puedes revisar y compararte entre ellas, etcétera, y con los benchmarks internacionales de cada uno de los procesos. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto que cree usted que puede tener la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral en tiempos donde se habla del tema y algunos expertos dicen que esto podría impactar en la productividad? A ver, depende de los supuestos que signifique esta cosa, porque si lo vemos, hagamos un análisis teórico. Si una persona le reduce la jornada de 45 horas a la semana a 40 y sigue produciendo igual, baja la productividad. Pero si esa bajada, la persona es más productiva, mejor puede mejorar. ¿Me explico? Porque finalmente la producción de las personas es las horas que yo le dedico y la calidad del trabajo que yo realizo. Si al bajar las horas yo puedo hacer un trabajo más eficiente, puede ser que no baje o mejore. Pero si yo bajo las horas y yo sigo trabajando igual, baja la productividad completa. ¿Pero eso es en trabajo administrativo simplemente? En cualquiera. Bueno, si no tenéis nada que ver, digamos, en tu producción y todo lo hacen los equipos, claro, no hay problema, digamos. Pero obviamente, yo lo asocio más bien a la construcción, eso es lo que tengo en la cabeza yo. Pero en manufactura también, porque si tú necesitas, si no te afecta y no haces este análisis, quiere decir que no necesitas a la persona. Creo yo. Yo creo que las personas en general. Ayer tuve una reunión con una persona que hizo una charla, que escribió un libro sobre la felicidad. Oye, espectacular el gallo. Y básicamente tiene que ver eso, tiene que ver que tú hagas tu trabajo feliz. Si tú haces tu trabajo feliz, eres más productivo. Entonces, por lo tanto, si esa bajada de horas te hace más feliz, pero permanentemente, no te hace feliz el día que te la rebajaron y nunca más, digamos, porque ahí tiene que ser una cuestión permanente, ahí tú eres más productivo. Ahora, obviamente, lo que dice él tiene toda la razón. O sea, si la producción tiene que ver más con equipo y no con personas, obviamente no afectaría casi nada. Buenas noches. Hola, don Germán. Tengo una pregunta para usted. Quiero saber cuáles son los principales impactos de la transformación tecnológica en la productividad. Bueno, yo creo que más o menos la traté de decir cuando fui exponiendo, pero trato de resumir. Básicamente, la tecnología, si está bien desarrollada y va en dirección de que sea más productiva, obviamente va a tener un impacto. Yo siempre digo que el desarrollo de la innovación es buena, pero siempre que te cumpla un objetivo. Innovar por innovar no tiene ningún sentido. O sea, si yo innovo y me demoro más en transportarme de un punto a otro, no quiero dar ningún ejemplo político ni cosa, me demoro, estoy más mal, ¿cierto? Si yo innovo y estoy peor que antes, no es tan bueno. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de gente cree que innovar siempre es positivo. Está bien, yo creo que es importante. Entonces, los desarrollos tecnológicos, la innovación, que va en la dirección de las mejoras, son súper bienvenidas, hay que apoyarlas, hay que tratar de implementarlas y van a tener un impacto probablemente muy positivo en la productividad que se haga. Entonces, yo, por ejemplo, hago una innovación. La otra vez me llegó un Twitter con varios ejemplos súper simples de cómo mejorar el trabajo de las personas en el campo. Oye, espectacular, para cargar cosas, todo. Y con elementos simples uno puede realmente lograr cambios significativos en su productividad. Lo que pasa es que de repente uno no se da el tiempo ni siquiera de pensarlo o de buscarlo. O sea, yo creo que a veces
está disponible en el mundo. Hoy día con Internet las cosas están bastante disponibles. Yo tengo una persona que trabaja conmigo en el campo, mi papá, y yo le pregunto, ¿y qué hacemos aquí? No se preocupe. Y al día siguiente vuelvo, lo pillé en Internet, mira aquí. O sea, eso también es re importante. O sea, cómo las personas se adaptan a los trabajos futuros. Y una persona que no tiene capacitación, no terminó el colegio, nada, pero es súper viva. Y se mete a Internet y busca y dice, mire, así lo hacemos. Y lo hacemos y resulta perfecto. Desde cosas muy simples a cosas más complicadas. Entonces yo creo que tratando de responder, obviamente impacta significativamente, depende del objetivo por el cual esa innovación, ese desarrollo tecnológico está desarrollado. Ya, última, porque si no me van a retar que no hablo del diplomado. Digamos. Sí, buenas tardes. Bajo su opinión, ¿cuál es el impacto que tiene el desarrollo de la economía circular sobre la productividad? Yo creo que la economía circular es necesaria, mandatoria. Para los que no entienden qué es la economía circular, es básicamente preocuparse de tratar de evitar residuos, ¿cierto? Incorporar residuos. Claro. Evitar que bote cosas, digamos, básicamente, que lo utilice adecuadamente, digamos. Entonces, hay ciertas actividades económicas que tienen muchos residuos. Y por lo tanto, yo creo que si uno logra usarlo, lo que pasa es que de repente, si uno solo mira en la productividad, puede ser que no sea productivo en el corto plazo. Pero si miramos la cosa integral, después el impacto que tiene en la economía, puede ser muy importante. Entonces, de repente, son acciones que a veces podrían tener en el corto plazo un impacto negativo, pero en el largo plazo súper significativo. Porque si a mí me obligan, por ejemplo, a recircular los neumáticos de todos los camiones, chuta, tengo que inventar alguna cuestión que a lo mejor al principio me va a costar, pero después a lo mejor va a tener un resultado súper positivo. Entonces, durante un periodo de tiempo, a lo mejor yo voy a tener un costo para mí procesar esos neumáticos para reinstalarlo en la misma obra o la misma faena, pero en el largo plazo la contaminación y todos los elementos y las distancias de transporte a lo mejor se disminuyen. Entonces, yo no tengo una respuesta, o va a depender de qué elementos sean. Yo creo que en general va a tener al inicio un impacto que va a impactar negativamente, pero que en el largo plazo debiera impactar positivamente. Ya. ¿Tú habías preguntado ya, po? Tengo mala vista, pero buena memoria. Dale nomás. Me llamó la atención el gráfico que había mostrado sobre la producción anual. ¿Ya? Me llamó la atención que aparecía Perú, estaba Ecuador, estaba Venezuela. ¿Y hay alguna mirada de Chile hacia esos países que están un poquito mejor que nosotros? A ver, estos datos son datos, también hay que tener cuidado de interpretar los datos. Los datos estos son todos de las economías dadas por los propios países. Y a veces algunos países, yo no sé si le creo los datos. Tú nombraste uno que no voy a decir, digamos. ¿Ya? Entonces yo cuidado que de repente uno diga que está mejor o no mejor. Yo creo que hay que después meterse un poquito más adentro y tratar de interpretar que realmente esté sucediendo lo que esos datos están entregando. Pero por cierto, uno siempre mira a las economías que cree que le pueden aportar valor, digamos. O sea, las economías vecinas. ¿Perdón? Las economías vecinas, que es lo que está Sí, al lado. sí. Yo siempre miro, y yo creo que toda la gente mira, no necesariamente las vecinas, pero las que le pueden aportar valor. Por ejemplo, uno puede ir un poquito más allá, puede ir, no sé, yo estudié en Estados Unidos, así que miro Estados Unidos permanentemente. Colombia también lo miro con varias atención. Perú, en la cosa minera, lo miro también con atención. Que está en el gráfico. Sí. Pero otros de los que nombraste no los miro. ¿Ya? Bueno. Gracias. Entonces, brevemente les pido que me aguanten, porque si no, como les digo, me retan, digamos. La Escuela de Ingeniería tiene programas de capacitación, y si ustedes se meten a la página web que está ahí, yo creo, sí, ahí está, y va a aparecer más adelante también, ¿ya? Está toda la lista de programas que hacen. Yo personalmente lidero un programa que se llama, este que está acá, Diplomado de Administración y Dirección de Proyectos,
es un programa súper exitoso. Lo estamos dictando ya por más de 20 años y lo damos 6 veces al año. Y todos los cursos llenos. O sea, es increíble, realmente. Y la gente sigue viniendo porque es un proyecto, un diplomado que la gente cree que le aporta valor y nosotros creemos que también le damos valor. Básicamente, es un diplomado que lleva estos 20 años que le digo yo. Trata de tener sus contenidos alineados al Project Management Institute, que es la institución mundial que las personas que entienden esto es más o menos, las personas se pueden certificar bajo el examen que da esa institución. Entonces estamos un poquito alineados en esa línea y por lo tanto también tenemos un taller que prepara para ese examen. Y por lo tanto, lo otro importante es que los cursos son alrededor de 35 o 40 personas, se hacen grupos de 4 personas, más o menos, que los hacemos al azar, no amigos entre sí, para que desarrollen proyectos durante todo el desarrollo del diplomado. Entonces, el diplomado va a través de los cursos que tiene, van desarrollando el proyecto y agregándole los contenidos que el curso. Entonces, el curso de recursos humanos, el curso de planificación, el curso de costos, va avanzando con el mismo proyecto y por lo tanto, al final, tienen que defender su proyecto con las herramientas que les fueron entregando los distintos cursos. Entonces, en ese sentido, es súper bueno porque permite tratar de implementar un proyecto durante el desarrollo del diplomado. Los contenidos, bueno, básicamente son los fundamentos y el alcance de un proyecto, la relación entre el administrador y todas las personas con que se relaciona en un proyecto, el costo, la calidad, los factores de críticos que tienen para poder ser exitoso en un proyecto, el taller de preparación, el taller final que presentan y analizan la dirección de todo el proyecto que desarrollan durante el proyecto y obviamente hay un examen final. Son 163 horas totales que, por ejemplo, este segundo semestre están estas 3 versiones y ya vamos en la versión 59. Esos son los 20 años más o menos. Y también lo que hacemos es darlo en distintos lugares porque pueden haber intereses que le interese a las personas en distintos lugares. Por ejemplo, el de arriba, el que parte en julio, se da en el Campus San Joaquín. Este del 10 de septiembre, que parte en la Cámara Chilena de la Construcción. Y el que parte el 25 de octubre se da en este recinto. No en esta sala necesariamente, pero aquí. Y básicamente el horario cada uno tiene distintas cosas. Por ejemplo, el primero es los días viernes en la tarde y en la noche y el sábado, en todo el día. Estos otros días son los martes y jueves. Estos son los viernes y los sábados, mediodía. Los profesores, bueno, yo soy el director del programa, pero los que hacen la clase de verdad son los que vienen ahora. Álvaro Gaete, una persona que tiene mucha experiencia en temas de proyectos. Y aquí no se asusten, son todos hermanos estos. Edgardo Gaete. Álvaro, Edgardo, no, si está, viene el tercer hermano. Ahí está el tercer hermano. Humberto, Guillermo Miller y Mario Salmona, que es un gallo súper conocido con la relación con el PMI. Entonces, la verdad que ellos prácticamente ya, no sé si han estado de los 20 años, pero prácticamente han estado todo el tiempo ellos, o los últimos 15 años han estado ellos, y los alumnos quedan fascinados con el trabajo de cada uno de ellos. Así que eso es más o menos. Ahí está la página web que le dejé pendiente, por si acaso les interesa. Así que le agradezco mucho su venida, estoy súper contento la cantidad de gente que vino. Espero que no los haya defraudado con las expectativas que cada uno de ustedes tenía. Si no, no le cuenten a nadie que no les gustó la cuestión, digamos.